No dio el mayor rendimiento que hubiese visto en la isla, pero era suficiente para nuestros propósitos. De los 22 elemines de cebada que sembramos, obtuvimos más de 220 y, en igual proporción, cosechamos el arroz. Esto era suficiente para nuestra subsistencia hasta la próxima cosecha, incluso con los 16 españoles y, si hubiésemos decidido emprender el viaje, habríamos contado con suficientes provisiones para abastecer nuestro navío e ir a cualquier parte del mundo, es decir, a América. Cuando hubimos recogido y asegurado nuestro grano, nos dispusimos a hacer más cestos en los que guardarlo. El español era muy hábil y diestro en este menester y, a menudo, me recriminaba que no utilizara más este recurso, pero a mí no me parecía necesario. Ahora teníamos suficiente comida para los invitados que esperaba y le dije al español que fuera al continente para ver qué podía hacer por los que estaban allí. Le dio con acento agudo órdenes estrictas de no traer a ningún hombre que antes no hubiese jurado por escrito, en su presencia y la del viejo salvaje, que jamás le haría daño ni atacaría a la persona que estaba en la isla y que tan generosamente le había rescatado, que la apoyaría y la protegerían de cualquier atentado de este tipo y se sometería totalmente a sus órdenes, donde quiera que fuese. Esto lo pondrían todos por escrito y lo firmarían con su puño y letra, mas nadie se preguntó cómo lo harían, si no disponían de tinta ni plumas. Con estas instrucciones, el español y el viejo salvaje, el padre de Viernes, zarparon en una de las canoas en las que vinieron, los trajeron, más bien, como prisioneros para ser devorados por los salvajes. Le di a cada uno un mosquete con balas y cerca de 8 cargas de pólvora, encomendándoles que cuidaran muy bien de ellos y no los utilizaran a menos que fuese urgente. Todos estos preparativos me resultaban muy agradables, pues eran las primeras medidas que tomaba con vistas a mi liberación en 27 años y unos días. Les di suficiente pan y pasas para que pudiesen abastecerse durante varios días y abastecer a sus compañeros durante otros 8 días. Y, deseándoles un buen viaje, los vi partir, acordando que, a su regreso, harían una señal para que yo pudiese reconocerlos antes de llegar a la orilla. Zarparon con una brisa favorable, según mis cálculos, el día de luna llena del mes de octubre. No obstante, he de decir que habiéndola perdido una vez, no llevaba una cuenta exacta de los días, ni había apuntado los años con suficiente precisión como para saberlo a ciencia cierta. Mas, cuando verifiqué mis cálculos posteriormente, descubrí que había llevado una cuenta exacta de los años. No habían pasado más de 8 días de su partida cuando se produjo un incidente extraño e inesperado, que quizás no tenga parangón con nada que hubiese podido ocurrir en esta historia. Una mañana, me hallaba profundamente dormido cuando mi siervo Viernes vino corriendo y gritó: «Amo, amo, ellos vienen, ellos vienen». Salté de la cama y, sin sospechar peligro alguno, tan pronto como me hube vestido, salí por mi bosquecillo que, dicho sea de paso, se había convertido en un espeso bosque. Tal como iba diciendo, ajeno a cualquier peligro, salí sin armas, en contra de mi costumbre. Cuando miré hacia el mar, me quedé sorprendido de ver una embarcación que llevaba una vela de lomo de cordero, como suelen llamarse, a 1,5 legua de la costa. El viento, que soplaba con bastante fuerza, la empujaba hacia nosotros, pero inmediatamente me di cuenta de que no venía de la costa, sino del extremo más meridional de la isla. Entonces, llamé a Viernes y le dije que se mantuviese escondido, pues esa no era la gente a la que esperábamos y no sabíamos si eran amigos o enemigos. A continuación, fui a buscar mi catalejo, a fin de ver si los reconocía. Tomé la escalera para subir a la colina, como solía hacerlo cuando desconfiaba de algo, y para poder observar sin riesgo de ser descubierto. Apenas había subido, pude observar a simple vista que habían echado un ancla y estaban a casi 2 leguas de donde me hallaba, hacia el sudoeste, pero a menos de 1,5 legua de la costa. Pude reconocer claramente que era un buque inglés y su chalupa también lo parecía. No puedo expresar la confusión que sentí, a pesar de la alegría que me causaba ver un navío que, sin duda, estaría tripulado por compatriotas míos y por consiguiente, amigos. No obstante, y sin saber por qué, me invadieron ciertas dudas que me aconsejaban que me mantuviera en guardia.
En primer lugar, me pregunté qué podía traer a un navío inglés a esta parte del mundo, que estaba completamente fuera de la ruta de tráfico. Sabía que ninguna tempestad los había arrastrado hasta mis costas y, si eran realmente ingleses, posiblemente venían con malas intenciones, por lo que prefería seguir como estaba a caer en manos de ladrones y asesinos. Ningún hombre debería despreciar sus presentimientos ni las advertencias secretas de peligro que a veces recibe, aun en momentos en los que parecería imposible que fueran reales. Casi nadie podría negar que estos presentimientos y advertencias no son dados, tampoco que sean manifestaciones de un mundo invisible y de ciertos espíritus. Así, pues, si su tendencia es a advertirnos del peligro, ¿por qué no suponer que provienen de un agente propicio, ya sea superior o inferior y subordinado? Esto no es lo importante, y que no son dados para nuestro beneficio. Esta pregunta confirma plenamente la sensatez de mi razonamiento, pues, si no hubiese sido cauteloso, a causa de esta premonición secreta, independientemente de su procedencia, habría caído inevitablemente en una situación mucho peor que aquella en la que me hallaba, como veréis de inmediato. No llevaba mucho tiempo en esta posición cuando vi que la chalupa se aproximaba a la orilla, como buscando una ensenada para llegar a tierra más cómodamente. No obstante, como no se acercaron lo suficiente, no pudieron ver la pequeña entrada por la que, al principio, desembarqué con mis balsas. Se limitaron a llevar la chalupa hasta la playa, a casi media milla de donde me encontraba, lo cual resultó muy ventajoso para mí, pues, de otro modo, habrían desembarcado delante de mi puerta y me habrían sacado a golpes de mi castillo y robado todas mis pertenencias. Cuando llegaron a la orilla, comprobé que eran ingleses, al menos, en su mayoría. Había uno o dos que parecían holandeses, pero no estaba seguro. En total, eran 11 hombres, de los cuales 3 iban desarmados y, según pude ver, amarrados. Los primeros 4 o 5 que descendieron a tierra sacaron a los otros 3 de la chalupa, como si fuesen prisioneros. Pude ver que uno de los 3 suplicaba apasionadamente con gestos exagerados de dolor y desesperación, los otros 2, elevaban los brazos al cielo de vez en cuando y parecían afligidos pero en menor grado que el primero. Este espectáculo me dejó totalmente perplejo, pues no comprendía su significado. Viernes me dijo, en el mejor inglés que pudo: «Oh, amo, ver hombres ingleses comen prisioneros también como salvajes». «¿Por qué, Viernes?» Pregunté. «¿Por qué piensas que se los van a comer?» «Sí», me contestó, «ellos van a comerlos». «No, no, Viernes», le dije, «me temo que los van a matar, pero puedes estar seguro de que no se los van a comer». Durante todo este tiempo, no tenía idea de lo que realmente iba a ocurrir, pero permanecí temblando de horror ante la escena, esperando a cada momento que mataran a los 3 prisioneros. Uno de esos villanos levantó el brazo con una enorme espada o navaja, como suelen llamarlas los marineros, para asestarle un golpe a uno de aquellos pobres hombres y como esperaba verle caer al suelo en cualquier momento, se me heló la sangre en las venas. Entonces deseé de todo corazón que el español y el salvaje que había ido con él hubiesen estado aquí, o que yo hubiese podido acercarme sin ser descubierto y abrir fuego contra ellos para rescatar a los 3 hombres, pues no me parecía que estuvieran armados. Pero se me ocurrió otra idea. Después del monstruoso trato que les dieron a los 3 hombres, advertí que los insolentes marineros se dispersaron por la isla, como si quisieran reconocer el territorio. Observé que los 3 hombres habían quedado en libertad de ir a donde quisieran, pero se sentaron en el suelo, afligidos y desesperados. Esto me hizo recordar el momento de mi llegada a la isla. Recordé que había mirado a mi alrededor enloquecida tildemente y me había sentido perdido, que estaba muerto de miedo y había pasado la noche encima de un árbol por temor a ser devorado por las bestias salvajes. Así como en aquel momento no sospechaba que, gracias a la providencia, el barco sería arrastrado cerca de la tierra por la tormenta y la marea, y me proveería tan ricamente durante tanto tiempo, aquellos 3 pobres hombres no podían sospechar cuán cierta y próxima era su salvación ni cuán a salvo estaban, justamente cuando más perdidos y desamparados se sentían. Realmente, es muy poco lo que podemos predecir en este mundo.
Por esta razón, debemos confiar alegremente que el Supremo Creador jamás abandona a sus criaturas y que éstas, incluso en las peores circunstancias, descubren algo por qué darle gracias, y están más cerca de la salvación de lo que podrían imaginar, pues, a menudo, son conducidas a ella por los mismos medios que, al parecer, las llevaron a la ruina. Aquella gente llegó a tierra en el momento en que la marea estaba más alta, y en parte, porque estuvieron hablando con los prisioneros y, en parte, porque se fueron a inspeccionar el lugar en el que habían desembarcado, permanecieron negligentemente hasta que la marea bajó y el agua se retiró tanto que la chalupa quedó en seco. Habían confiado la chalupa a 2 hombres que, como pude advertir, bebieron demasiado brandy y se habían quedado dormidos. Sin embargo, uno de ellos se despertó antes que el otro y viendo la chalupa tan encallada que no podría sacarla solo de allí, comenzó a llamar a sus compañeros que andaban dando vueltas por los alrededores. Alertados por los gritos, acudieron rápidamente a la chalupa, mas no tuvieron fuerzas para echarla al agua, pues era muy pesada y, en esa parte de la playa, la arena era blanda y fangosa. En esta situación, hicieron como los auténticos marineros, que son la gente menos previsora del mundo, se dieron por vencidos y reanudaron su paseo por la isla. Entonces, oí que uno de ellos le gritaba a otro, olvídalo, Jack, flotará con la próxima marea. Sus palabras me confirmaron que eran paisanos míos. Durante todo este tiempo, me mantuve muy bien escondido, sin salir de mi castillo ni mi puesto de observación en lo alto de la colina, y me sentí muy contento de pensar en lo bien protegido que estaba. Sabía que la chalupa no podría volver a flotar antes de 10 horas y que para entonces, ya sería de noche, lo que me permitiría observar sus movimientos y escuchar su conversación si es que la tenían. Mientras tanto, me preparé para el combate, del mismo modo que lo había hecho antes, aunque con más cautela porque sabía que me enfrentaba a un enemigo diferente de los anteriores. Le ordené a Viernes, a quien había convertido en un excelente tirador, que cogiera algunas armas. Por mi parte, cogí 2 escopetas de caza y le di 3 mosquetes. Mi aspecto era realmente temible. Llevaba puesto mi abrigo de piel de cabra, el gran sombrero, que mencioné anteriormente, la espada desnuda en un costado, 2 pistolas en el cinturón y una escopeta en cada hombro. Como he dicho, no tenía previsto hacer nada hasta que anocheciera, pero a eso de las 2 de la tarde, que es el momento más caluroso del día, advertí que todos se adentraban en el bosque, al parecer, para tumbarse a dormir. Los 3 pobres hombres estaban demasiado angustiados para descansar, pero se cobijaron bajo la sombra de un gran árbol, a 1/4 de milla de donde me hallaba y, según imaginaba, fuera de la vista de los demás. Entonces, decidí descubrirme ante ellos para enterarme un poco de su situación. Enseguida me puse en marcha, de la guisa que acabo de describir, con mi siervo Viernes, que iba a una buena distancia detrás de mí, tan formidablemente armado como yo, pero, sin un aspecto fantasmal como el mío. Me acerqué con acento agudo ellos, tan disimuladamente como pude y les dije en español, ¿quiénes sois, caballeros? Se levantaron ante el ruido pero se quedaron muy sorprendidos ante el grosero aspecto que tenía. Estaban completamente mudos y casi dispuestos a huir, cuando les dije en inglés. No os sorprendáis por mi aspecto. Tal vez tenéis un amigo más cerca de lo que suponéis. Debe ser un enviado del cielo, dijo uno de ellos con gravedad, quitándose el sombrero, pues nuestra situación es humanamente insalvable. Toda ayuda viene del cielo, señor, le dije. Mas querríais indicarle a un extraño la manera de ayudaros. Me parecéis muy desdichados. Os he visto desembarcar y he visto a uno de ellos levantar su sable para mataros. El pobre hombre temblaba con el rostro bañado en lágrimas y mirándome atónito respondió. Estoy hablando con un dios o con un hombre. En verdad, sois un hombre o un ángel. No temáis por eso, señor, si Dios hubiese enviado a un ángel para ayudaros, habría venido mejor vestido y armado de otra manera. Os ruego que os tranquilicéis. Soy un hombre inglés y estoy dispuesto a ayudaros. Ya podéis verlo, solo tengo un criado pero tenemos armas y municiones. Mas decidme francamente, ¿podemos serviros? ¿Cuál es vuestra situación?
Nuestra situación, señor, es demasiado complicada para contárosla cuando nuestros asesinos están tan cerca, pero, en pocas palabras, os diré que yo era el comandante de ese barco y mis hombres se amotinaron contra mí. Han estado a punto de matarme y, finalmente, me han traído a este lugar desierto con mis dos hombres, uno es mi segundo de a bordo y el otro, un pasajero. Esperan dejarnos morir en este lugar que creen deshabitado y aún no sabemos qué pensar. ¿Dónde están esos animales, vuestros enemigos? Le pregunté, ¿sabéis hacia dónde han ido? Están allí, señor, me respondió, señalando un grupo de árboles. Mi corazón tiembla de miedo de que nos hayan visto y escuchado hablar. Si es así, seguramente, nos matarán. ¿Tienen armas de fuego? Le pregunté. Solo 2 mosquetes y uno de ellos está en la chalupa, respondió. Pues bien, dije, entonces, yo me encargo del resto. Como están dormidos, será fácil matarlos, aunque, ¿no sería mejor hacerlos prisioneros? Me dijo que entre ellos había 2 locos villanos con quienes no sería prudente tener misericordia alguna, pero, tomando ciertas medidas, los demás volverían a sus deberes. Le pedí que me mostrara quiénes eran. Me dijo que no podía hacerlo a esa distancia, pero que obedecería todas mis órdenes. Muy bien, dije, retirémonos de su vista para evitar que nos oigan, por lo menos hasta que despierten y hayamos decidido qué hacer. Gustosamente, me siguieron hasta un lugar donde los árboles nos ocultaban. Mirad, señor, le dije, si yo me arriesgo para salvaros a todos, ¿estáis dispuestos a cumplir 2 condiciones? Se anticipó a mis palabras y me dijo que tanto él como su nave, si la recuperábamos, se pondrían incondicionalmente bajo mi mando y mis órdenes. Si no podíamos recuperar la nave, viviría y moriría a mi lado en cualquier parte del mundo donde quisiera llevarlo. Los otros 2 hombres dijeron lo mismo. Bien, dije, mis condiciones son 2. En primer lugar, mientras permanezcáis en esta isla, no pretenderéis tener ninguna autoridad. Si os doy armas en algún momento, me las devolveréis cuando yo os las pida, no haréis perjuicio contra mí ni contra ninguna de mis pertenencias y estaréis sometidos a mis órdenes. En segundo lugar, si se puede recuperar el navío, nos llevaréis sin costo a mí y a mi siervo a Inglaterra. Me dio todas las garantías que la imaginación y la buena fe humanas pudieran imaginar, tanto de cumplir con mis razonables exigencias como de quedar en deuda conmigo por el resto de su vida. Bien, dije, aquí tenéis 3 mosquetes con pólvora y balas. Ahora decidme qué os parece que debemos hacer. Me dio todas las muestras de agradecimiento que pudo y se ofreció a seguir todas mis instrucciones. Le dije que, en cualquier caso, era una operación arriesgada, pero lo mejor que podíamos hacer era abrir fuego sobre ellos mientras dormían y, si alguno sobrevivía a nuestra primera descarga y se rendía, lo perdonaríamos. Atacaríamos confiando en que la providencia divina nos guiaría. Me contestó con mucha humildad que, de ser posible, prefería no matar a nadie, pero si aquellos 2 villanos incorregibles, que habían sido los autores del motín, lograban escapar, estaríamos perdidos, pues regresarían al barco y traerían al resto de la tripulación. Bien, dije, entonces la necesidad confirma mi consejo, ya que es la única forma de salvarnos. Mas notando que el hombre se mostraba receloso ante un derramamiento de sangre, le dije que fuese con sus compañeros y actuase como mejor le pareciese. En medio de esta conversación, advertimos que algunos comenzaban a despertar y vimos que 2 de ellos se habían puesto en pie de un salto. Le pregunté si eran los hombres que, según me había dicho, habían organizado el motín y me dijo que no. Entonces, dejadlos escapar, le dije, pues parece que la providencia los ha despertado a propósito para que se salven. Ahora bien, si los demás escapan, será por vuestra culpa. Animado por esto, agarró el mosquete que le había dado y con una pistola en el cinturón, avanzó con sus 2 compañeros, cada uno de los cuales llevaba un arma en la mano. Los 2 hombres que iban delante hicieron algún ruido y uno de los marineros se volvió. Viéndolos acercarse, comenzó a gritarles a los demás, pero ya era demasiado tarde, pues, tan pronto comenzó a gritar, abrieron fuego, me refiero a los 2 hombres, pues el capitán, prudentemente, reservaba su carga.
Apuntaron con tanta precisión a los hombres que conocían, que uno de ellos cayó muerto en el acto y el otro quedó gravemente herido. Este intentó incorporarse y empezó a gritar, llamando a los otros para que viniesen a socorrerlo. Mas el capitán se le acercó y le dijo que era muy tarde para pedir auxilio y que más le convenía pedirle perdón a Dios por su traición. Diciendo estas palabras, lo derribó de un culatazo de su mosquete de modo que no pudo volver a hablar nunca más. Había 3 más en el grupo y uno de ellos estaba levemente herido. Entonces, me aproximé y cuando vieron el peligro y que era en vano resistirse, suplicaron misericordia. El capitán les dijo que les perdonaría la vida si le aseguraban que se arrepentían de la traición que habían cometido y le juraban lealtad para recuperar el barco y llevarlo a Jamaica, de donde habían zarpado. Le dieron todas las muestras de sinceridad que pudieron y como él estaba dispuesto a creerles y a perdonarles la vida, no me opuse pero exigí que permanecieran atados de pies y manos mientras estuviesen en la isla. Mientras tanto, envié a Viernes a la chalupa con el segundo de a bordo y le ordené que la asegurara y trajera los remos y la vela. En eso los otros 3 hombres, que se habían ido en otra dirección, felizmente para ellos, regresaron al escuchar los disparos y, al ver a su capitán, que antes había sido su prisionero, convertido en vencedor, accedieron a ser atados como los demás y, así, nuestra victoria fue total. Solo restaba que el capitán y yo nos contáramos nuestras respectivas circunstancias. A mí me tocó empezar y le conté toda mi historia, que él escuchó con mucha atención, e incluso asombro, en especial, la forma milagrosa en la que había conseguido provisiones y municiones. Como toda mi historia es un cúmulo de milagros, quedó profundamente sobrecogido. Mas cuando se puso a reflexionar sobre sí mismo y consideró que yo había sido salvado en este lugar para salvarle la vida, comenzó a llorar y no pudo seguir hablando. Finalizada esta conversación, le conduje junto con sus 2 hombres a mi habitación, llevándolos por donde yo había salido, es decir, por lo alto de la casa. Allí les brindé todas las provisiones que tenía y les mostré los inventos que había realizado en mi larga estancia en este lugar. Todo lo que les mostraba, y les decía, los dejaba profundamente admirados pero, sobre todo, el capitán se quedó muy sorprendido ante mi fortificación y el modo en que había logrado ocultar mi vivienda entre el bosquecillo. Como hada más de 20 años que lo había plantado y como allí los árboles crecían mucho más rápidamente que en Inglaterra, se había convertido en un frondoso bosque, posible de atravesar por ninguna de sus partes, excepto por un costado en el que había un tortuoso pasadizo. Le dije que aquel en mi castillo y mi residencia, pero que además tenía una residencia de descanso en el campo, como la mayoría de los príncipes, donde podía retirarme de vez en cuando. Le dije que se la mostraría cuando tuviera ocasión pero que, ahora, teníamos que ocuparnos de ver cómo recuperar el barco. Estuvo de acuerdo conmigo pero me confesó que no tenía idea de cómo hacerlo, pues aún quedaban 26 hombres a bordo, que habían participado en una conspiración maldita, y que, a estas alturas, no estarían dispuestos a renunciar a ella. Seguirían, pues, adelante, sabiendo que, si eran derrotados, serían llevados a la horca tan pronto llegaran a Inglaterra o a cualquiera de sus colonias. Por lo tanto, nosotros, siendo tan pocos, no podíamos atacarlos. Me quedé pensando largamente en lo que me había dicho y me pareció que sus opiniones eran sensatas. Teníamos que pensar rápidamente en la forma de atacar por sorpresa a la tripulación o de evitar que cayeran sobre nosotros y nos mataran. De pronto, se me ocurrió que, en poco tiempo, la tripulación empezaría a preguntarse qué les habría ocurrido a sus compañeros que habían salido en la chalupa y, sin duda, vendrían a tierra a buscarlos, seguramente armados, y con fuerzas superiores a las nuestras. Al capitán le pareció que esta presunción era razonable. Entonces, le dije que lo primero que debíamos hacer era evitar que se llevaran la chalupa, que estaba en la playa, vaciándola para que no pudieran utilizarla. Así, pues, nos dirigimos a la barca y retiramos las armas que aún quedaban a bordo y todo lo que encontrarnos, una botella de brandy y otra de ron, algunas galletas, un cuerno de pólvora y un gran terrón de azúcar envuelto en un trozo de lienzo. Todo lo recibí con agrado, en especial, el brandy y el azúcar, que no había probado durante años.
Cuando hubimos llevado todo esto a la costa, ya habíamos cogido los remos, el mástil, la vela y el timón del bote, como he dicho anteriormente, le abrimos un gran agujero en A con acento agudo fondo, de modo que, si venían con fuerzas para derrotarnos, no pudiesen llevársela. La verdad es que no estaba convencido de que pudiésemos recuperar el barco, pero pensaba que, si se iban sin la chalupa, podríamos arreglarla para que pudiera transportarnos hasta las islas de Sotavento y en el camino recogeríamos a nuestros amigos españoles, a quienes recordaba constantemente. Habíamos arrastrado la chalupa hasta la playa, tierra adentro, para que la marea no pudiera llevársela y le hicimos un agujero en el fondo, lo suficientemente grande como para que no pudiese taponarse fácilmente. De pronto, mientras nos debatíamos sobre qué hacer, escuchamos un cañonazo que procedía del barco y advertimos que hacían señales para llamar a la chalupa a bordo, pero como ésta no se movía, dispararon varias veces más y le hicieron nuevas señales. Finalmente, cuando se dieron cuenta de que las señales y los cañonazos eran inútiles y que la chalupa no regresaba, vimos con la ayuda de mi catalejo que echaban al agua otra chalupa y remaban hacia la orilla. A medida que se aproximaban, pudimos ver que venían al menos 10 a bordo y que traían armas de fuego. Puesto que el barco estaba anclado a casi 2 leguas de la costa, podíamos verlos claramente mientras se acercaban, incluso sus rostros, pues la marea los había hecho desplazarse un poco hacia el este y remaban de frente a la orilla, hacia el lugar donde había desembarcado la otra chalupa. De este modo, como he dicho, podíamos verlos claramente. El capitán reconocía la fisionomía y el carácter de todos los hombres que iban en la chalupa. Nos dijo que entre ellos había 3 hombres muy honrados que, dominados o aterrorizados por el resto, se habían visto obligados a participar en el motín, pero el contramaestre, que parecía ser el jefe del grupo, y los demás, eran los más temibles de toda la tripulación y estarían, sin duda, empecinados en proseguir su nueva empresa. Ante esto, el capitán se mostró muy inquieto, pues temía que fuesen demasiado fuertes para nosotros. Le sonreí diciéndole que en nuestras circunstancias debíamos superar el miedo y pues, como cualquier situación sería mejor que esta en la que nos encontrábamos, debíamos esperar que el resultado de todo esto fuera la liberación, tanto si vivíamos como si moríamos. Le pregunté su opinión sobre las circunstancias de mi vida y si no le parecía que merecía la pena arriesgarse por la libertad. ¿Y dónde está, señor?, le dije, esa confianza en que yo había sobrevivido en esta isla con el propósito de salvarle la vida, que hace un momento le hizo emocionarse? Por mi parte, no veo más que un contratiempo en todo este asunto. ¿Cuál es?, preguntó. Que entre esa gente, como habéis dicho, hay 3 o 4 hombres honrados a los que es preciso perdonar. Si todos fueran de la misma calaña que el resto de la tripulación, habría creído que la providencia los había escogido para que cayesen en vuestras manos. Mas, tened fe en que todo hombre que desembarque será tomado prisionero y vivirá o morirá, según se comporte con nosotros. Le hablé firmemente pero con moderación y me di cuenta de que le había infundido una gran confianza. Así, pues, nos dispusimos a afrontar el problema con decisión y, desde que vimos la chalupa alejarse del navío, retiramos a nuestros prisioneros y los pusimos a buen recaudo. Había 2 de quienes el capitán estaba un poco receloso, y los hice conducir por viernes y uno de los 3 hombres de los liberados, hacia mi cueva, donde estarían lo suficientemente lejos y fuera de peligro como para ser descubiertos o escuchados, o para encontrar el camino de vuelta a través del bosque si lograban escapar. Allí los dejaron atados con algunas provisiones y les prometieron que si se estaban quietos, los liberaríamos en 1 o 2 días, pero si intentaban escapar, les ajusticiaríamos sin misericordia. Juraron sinceramente que soportarían la prisión con paciencia y les agradecieron el buen trato, las provisiones y las velas, pues Viernes les dio unas velas de las que hacíamos nosotros para que estuviesen más cómodos y les dio a entender que se quedaría vigilando en la entrada de la cueva. Los demás prisioneros recibieron mejor trato, aunque 2 de ellos permanecieron atados, ya que el capitán no se fiaba de ellos. Los otros 2 fueron puestos bajo mis órdenes por recomendación del capitán, con la solemne promesa de vivir o morir con nosotros.
De esta forma, contándolos a ellos y a los 3 marineros honrados, sumábamos 7 hombres bien armados. No dudaba que podríamos enfrentarnos a los 10 que venían, teniendo en cuenta que el capitán había dicho que entre ellos también había 3 o 4 hombres honestos. Tan pronto como llegaron al lugar donde estaba la otra chalupa, metieron la suya en la playa y saltaron a tierra, arrastrándola tras de sí, lo que me alegró mucho, pues temía que fueran a dejarla anclada a cierta distancia de la orilla, bajo la custodia de alguno de ellos, y no pudiésemos alcanzaría. Una vez en la orilla, lo primero que hicieron fue correr hacia la otra chalupa. Evidentemente, se quedaron muy sorprendidos de encontrarla desmantelada y con un gran agujero en el fondo. Después de examinarla durante un tiempo, llamaron 2 o 3 veces con todas sus fuerzas, a fin de que sus compañeros pudiesen oírlos. Pero fue en vano. Entonces, formaron un círculo e hicieron un disparo de salva con una de sus armas, cuyo estruendo pudimos escuchar claramente y retumbó en todo el bosque. Esto fue todo. Estábamos seguros de que los prisioneros que estaban en la cueva no podían oírlo y los que estaban bajo nuestro control, si bien lo oirían, no se atreverían a contestar. Estaban tan sorprendidos y desconcertados, según confesaron más tarde, que decidieron regresar al barco a decirles a sus compañeros que los otros habían sido asesinados y que la chalupa estaba desfondada. Rápidamente, le echaron la suya al mar y se metieron en ella. El capitán estaba muy sorprendido, incluso confundido ante esto, creyéndolos capaces de regresar al barco y marcharse, dando a sus compañeros por muertos. De ser así, perdería el barco que aún tenía la esperanza de recuperar. Y al poco tiempo, se le presentó otro motivo de preocupación. Apenas habían navegado un trecho, los vimos regresar a la costa. Esta vez, habían adoptado otra actitud, sobre la que, al parecer, habían deliberado, dejarían 3 hombres en la embarcación y el resto bajaría a tierra y se internaría en la isla para buscar a sus compañeros. Esto nos contrarió gravemente, pues no teníamos idea de lo que debíamos hacer. De nada nos serviría coger a los 7 hombres que estaban en la orilla, si dejábamos escapar a los que iban en la chalupa, pues estábamos seguros de que remarían hasta el barco mientras los demás levaban anclas y desplegaban velas. De este modo habríamos perdido toda posibilidad de recuperar el barco. No nos quedaba otro remedio que esperar el giro de los acontecimientos. Los 7 hombres saltaron a tierra y los 3 que permanecieron en la chalupa se alejaron de la playa, anclando a gran distancia para esperarlos. De este modo, nos resultaba imposible llegar hasta ellos. Los que desembarcaron se mantuvieron juntos y se encaminaron hacia la cima de la colina, bajo la cual se hallaba mi morada. Podíamos verlos claramente, pero ellos no podían vernos a nosotros y hubiésemos deseado que se acercaran para poder dispararles o bien que se alejaran para poder salir. Mas cuando llegaron a la cima de la colina, desde donde podían divisar una parte de los valles y los bosques situados al noreste, que era la parte más baja de la isla, se pusieron a gritar y aullar hasta que no pudieron más. Sin alejarse de la orilla y sin separarse unos de otros, se sentaron bajo un árbol a discutir lo que debían hacer. Si se hubieran echado a dormir, como lo habían hecho sus compañeros, nos habrían hecho un gran favor, pero estaban demasiado preocupados por el peligro como para atreverse a dormir, aunque no sabían a qué debían temerle. El capitán propuso un plan que me pareció muy razonable. Intuía que harían otro disparo de salva para que lo oyeran sus compañeros. En ese momento, debíamos caer sobre ellos, aprovechando que sus armas estaban descargadas. De este modo, se rendirían, sin lugar a dudas, y los capturaríamos sin derramar sangre. Me gustó la idea, siempre y cuando la ejecutáramos mientras estuviéramos lo suficientemente cerca como para alcanzarlos antes de que volvieran a cargar sus armas. Pero no ocurrió así y nos quedamos quietos mucho tiempo sin saber qué decisión adoptar. Finalmente, les dije que, en mi opinión, no había nada que hacer hasta que cayera la noche y entonces, si no regresaban a la chalupa, tal vez encontraríamos la forma de impedirles llegar a la orilla o utilizar algún tipo de estratagema con los que estaban en la chalupa para hacerlos venir a la orilla. Esperamos largo rato, aunque muy inquietos, pues temíamos que se alejasen.
Después de consultarlo extensamente, vimos que se ponían de pie y se encaminaban hacia el mar, lo cual nos causó una gran consternación. Al parecer, tenían tanto miedo de los peligros del lugar, que decidieron volver a bordo del barco y proseguir su viaje, dando a sus compañeros por muertos. Apenas advertí que se dirigían a la playa, imaginé lo que, en efecto, ocurría, habían abandonado la búsqueda y se preparaban para regresar. Le comuniqué mis pensamientos al capitán, que se quedó como aterrado. Mas, enseguida se me ocurrió una estratagema para traerlos de vuelta, que respondía cabalmente a mis necesidades. Ordené a Viernes y al segundo de a bordo que cruzaran el pequeño río en dirección al oeste, hacia el lugar donde desembarcaron los salvajes la noche en que Viernes fue rescatado. Cuando llegaran a un pequeño promontorio que estaba como a media milla, gritarían lo más fuertemente que pudieran y esperarían hasta que los marineros los oyeran. Después que les hubiesen contestado, debían regresar, manteniéndose ocultos y respondiendo a sus gritos, a fin de adentrarlos lo más posible en el bosque, dando un largo rodeo por ciertos caminos que les señalé, hasta llegar a donde estábamos nosotros. Los marineros estaban llegando al bote cuando Viernes y el segundo de a bordo comenzaron a aullar. Los escucharon y, en el acto, les contestaron y comenzaron a correr a lo largo de la costa en dirección oeste, hacia el lugar de donde provenía la voz. Se detuvieron cuando llegaron al río, pues estaba demasiado crecido en ese momento como para cruzarlo. Entonces, llamaron a los que estaban en la chalupa para que se llegaran hasta allí y les ayudaran a cruzar, tal y como yo lo esperaba. Cuando alcanzaron la otra orilla, observé que la chalupa se había internado un buen trecho en el río y había llegado a una especie de puerto en la tierra. Uno de los 3 hombres que iban a bordo se unió a los demás, dejando a los otros 2 a cargo de ella, después de amarrarla al tronco de un pequeño árbol que estaba en la orilla. Esto era lo que yo esperaba, así que dejé a Viernes y al segundo de a bordo a cargo de su parte. Yo me fui con los otros y cruzando la ensenada sin ser vistos, sorprendimos a los 2 hombres antes de que pudiesen darse cuenta, uno de ellos estaba acostado en el bote y el otro, en la playa. El que estaba acostado en la playa parecía estar entre dormido y despierto y cuando se fue a poner de pie, el capitán, que iba delante, se abalanzó sobre él y lo derribó. Entonces, le gritó al que estaba en la chalupa que se rindiera o sería hombre muerto. No eran necesarios demasiados argumentos para que un hombre solo se rindiera frente a 5, cuando su compañero se hallaba derribado en el suelo. Además, al parecer, este era uno de los 3 que no había participado activamente en el motín, como el resto de la tripulación, por lo que pudimos persuadirlo fácilmente, no solo de rendirse, sino de unirse sinceramente a nosotros. Mientras tanto, Viernes y el segundo de a bordo cumplían cabalmente su misión con los demás marineros. Gritando y aullando, los condujeron de colina en colina y de bosque en bosque hasta dejarlos, totalmente agotados, en un lugar tan apartado, que les sería imposible regresar a la chalupa antes del anochecer. En verdad, ellos mismos estaban extenuados cuando se reunieron con nosotros. No podíamos hacer más que espiarlos en la oscuridad para poder atacarlos con éxito. Habían transcurrido varias horas desde que Viernes se había reunido con nosotros cuando los marineros llegaron a la chalupa. Desde lejos podíamos escuchar a los que venían delante diciéndoles a los demás que apuraran el paso, a lo que estos respondían quejándose y diciendo que estaban tan fatigados que no podían hacerlo. Esto nos alegró mucho. Finalmente, llegaron a la chalupa. Sería imposible describir la confusión que sintieron al verla en seco, pues la marea había bajado, y no hallar a sus 2 compañeros. Llamaban a uno y otro de una forma que daba pena y se decían que se encontraban en una isla encantada, que si estaba habitada por hombres, serían asesinados, y si lo que había eran demonios o espíritus, serían raptados y devorados. Se pusieron a gritar nuevamente y a llamar a sus compañeros por sus nombres pero no obtuvieron respuesta. Poco después, a pesar de la poca claridad, pudimos ver que corrían de un lado a otro, retorciéndose las manos como enloquecidos. Se sentaban un momento en la chalupa a descansar y luego volvían a la playa, y así estuvieron mucho rato.
Mis hombres estaban deseosos de que les diera la orden de atacarlos, aprovechando la oscuridad, pero yo quería esperar la ocasión más ventajosa, a fin de que muriera la menor cantidad de gente posible. En particular, quería proteger a mis hombres pues sabía que los marineros estaban bien armados. Decidí esperar, por ver si se separaban y, para protegernos de ellos, acercamos nuestra emboscada. Le ordené a Viernes y al capitán que se arrastraran a gatas, lo más agachados que pudieran para no ser descubiertos y se aproximaran al enemigo antes de atacarlo. Llevaban poco tiempo en esta posición cuando el contramaestre, que había sido el líder del motín y ahora se mostraba Corno el más cobarde y desesperado de todos, se acercó hasta donde se hallaban mis hombres con 2 miembros de la tripulación. El capitán estaba tan impaciente de ver casi en su poder al principal culpable que apenas podía esperar a acercarse para asegurar el golpe. Hasta ese momento, solo habían podido escuchar su voz, pero cuando los tuvieron a tiro, Viernes y el capitán se pusieron en pie de un salto y abrieron fuego sobre ellos. El contramaestre cayó muerto en el acto, el segundo cayó muy mal herido cerca de él y murió al cabo de 1 o 2 horas, el tercero pudo escapar. Cuando sonaron los disparos, avancé enseguida con todo mi ejército, que ahora se componía de 8 hombres, yo que era el generalísimo 70, Viernes, que era mi teniente general, el capitán con sus 2 hombres y los 3 prisioneros a los que les habíamos confiado armas. 70 así en el original. Nos acercamos a ellos en la oscuridad, de modo que no pudiesen ver cuántos éramos. Al hombre que habíamos encontrado en la chalupa, que ahora era uno de los nuestros, le ordené llamarlos por sus nombres para intentar llegar a un acuerdo con ellos, lo cual ocurrió tal y como lo deseábamos, pues resulta fácil imaginar que, en la situación en la que se hallaban, no les quedaba otra alternativa que capitular. Así, pues, el marinero llamó a uno de ellos con todas sus fuerzas. Tom Smith, Tom Smith. Tom Smith respondió al instante. ¿Eres tú, Robinson? Pues le había reconocido la voz. Sí, sí, respondió Robinson. En nombre de Dios, Tom Smith, entregad las armas y rendíos porque si no todos seréis hombres muertos. ¿A quién debemos rendirnos?, preguntó Smith. ¿Dónde están? Están aquí, dijo Robinson. Aquí está nuestro capitán, acompañado de 50 hombres y os viene persiguiendo desde hace 2 horas. El contramaestre está muerto, Will Fry está herido y yo estoy prisionero. Si no os rendís, estaréis todos perdidos. ¿Se nos dará cuartel si nos rendimos?, preguntó Tom Smith. Voy a preguntarlo, pero si prometéis rendiros, respondió Robinson. Se dirigió al capitán que les gritó. Tú, Smith, ya conocéis mi voz. Si os rendís inmediatamente y entregáis las armas, os aseguro las vidas a todos, excepto a Will Atkins. Enseguida, Will Atkins gritó. En el nombre de Dios, capitán, concededme cuartel. ¿Qué he hecho yo? Todos son tan culpables como yo. Mentía a este respecto pues, al parecer, Will Atkins había sido el primero en tomar prisionero al capitán cuando se amotinaron y lo había tratado injuriosamente, amarrándole las manos e insultándolo. No obstante, el capitán le dijo que se rindiese a su propia discreción y confiara en la misericordia del gobernador. Se refería a mí, pues todos me llamaban gobernador. Acto seguido, depusieron sus armas y rogaron por sus vidas. Envié al hombre que les había hablado primero con otros 2 compañeros para que los atasen. Entonces, mi formidable ejército de 50 hombres, que con aquellos 3, sumaba 8, avanzó hacia ellos y se apoderó de la chalupa. Yo me mantuve alejado con uno de ellos por razones de estado. Nuestra siguiente tarea era reparar la chalupa y tomar el barco. El capitán, que ahora tenía tranquilidad para hablar con ellos, les recriminó su villanía y las posibles consecuencias funestas de su proyecto, pues, con toda certeza, los habría podido llevar a la miseria y, a la larga, a la horca. Todos ellos se mostraron sumamente arrepentidos y suplicaron que se les perdonase la vida.
Mas el capitán les dijo que no eran sus prisioneros sino del gobernador de la isla, que había pensado que los abandonarían en una isla desierta, pero, con la ayuda de Dios, la isla estaba habitada y su gobernador era un hombre inglés, que éste podía hacerlos ahorcar si le parecía, pero, como les había dado cuartel, suponía que los enviaría a Inglaterra para que fuesen juzgados como lo exigía la ley, con la excepción de Atkins, a quien el gobernador había dado órdenes de ahorcar a la mañana siguiente. Aunque todo esto era una ficción, surtió el efecto que esperaba. Atkins cayó de rodillas y le suplicó al capitán que intercediese por él ante el gobernador. Los demás le pidieron en nombre de Dios que no los enviase a Inglaterra. Se me ocurrió entonces que el momento de nuestra liberación había llegado y que resultaría muy fácil hacer que aquellos hombres rescataran el navío. Me retiré a la oscuridad, para evitar que se dieran cuenta de la clase de gobernador al que estaban sometidos, y llamé al capitán para que se acercase hasta donde yo estaba. Como me encontraba a gran distancia, uno de los míos se ocupó de llevarle la orden. Capitán, le dijo, el gobernador os reclama. El capitán respondió, decidle a su excelencia que voy de inmediato. Esto les sorprendió y, sin duda, creyeron que el comandante estaba allí con sus 50 hombres. Cuando el capitán se me acercó, le expliqué mi plan para tomar el barco. Le pareció estupendo y decidió ponerlo en práctica a la mañana siguiente. Mas, para ejecutarlo con mayor eficacia y asegurarnos el éxito, le dije que debíamos dividir a los prisioneros. Atkins y otros dos de los más peligrosos debían ser atados y llevados a la cueva donde se encontraba el resto. Esta tarea le fue encomendada a Viernes y a dos de los hombres que habían desembarcado con el capitán. Los llevaron a la cueva como si fuese a una prisión, que, ciertamente, era un lugar terrible para unos hombres en semejante condición. Ordené que los otros fueran encerrados en mi casa de campo, como solía llamarla, la cual he descrito en detalle. Como estaba cerrada y ellos estaban atados, resultaba muy segura, teniendo en cuenta que debían comportarse bien. A la mañana siguiente, envié al capitán a hablar con ellos, en otras palabras, a sondearlos y luego informarme si le parecía que podíamos confiar en aquella gente para enviarlos a abordar el navío por sorpresa. El capitán les habló de la injuria que habían cometido contra él y de la situación en la que se hallaban. Les dijo que, aunque el gobernador les perdonaba la vida por el momento, si eran enviados a Inglaterra, sin duda los colgarían con cadenas. Mas, si se sumaban a una empresa justa, como lo era recuperar el navío, le pediría al gobernador que les perdonara la vida. Cualquiera podría adivinar el entusiasmo con que estos hombres, que se hallaban en tan terrible situación, aceptaron la propuesta. Se arrodillaron ante el capitán y le juraron que le serían leales hasta derramar la última gota de sangre, que siendo deudores de sus vidas, lo seguirían a cualquier parte del mundo y lo considerarían como un padre mientras viviesen. Bien, dijo el capitán, iré a informar al gobernador de lo que decís y veré si puedo lograr su consentimiento. Me contó sobre el estado de ánimo en que se hallaban los hombres y me afirmó que creía realmente que se mantendrían leales. No obstante, para asegurarnos, le dije que regresara, escogiera a 5 de ellos y les dijera que tan solo escogería a 5 asistentes y que el gobernador se quedaría con los otros 2, además de los 3 que habían sido enviados como prisioneros al castillo, mi cueva, en calidad de rehenes. Si no ejecutaban su misión como era debido, los 5 rehenes serían colgados en la orilla. Ante la severidad de estas palabras, quedaron convencidos de la determinación del gobernador. No obstante, no tenían otra alternativa que aceptar la proposición. Ahora les correspondía a ellos, tanto como al capitán, convencer a los otros 5 de cumplir con su deber. Nuestras fuerzas se organizaron para la expedición de la siguiente manera: 1. El capitán, el segundo de a bordo y el pasajero; 2. Los 2 prisioneros del primer grupo, a quienes había puesto en libertad y entregado armas por la confianza que les tenía el capitán; 3. Los otros 2 que estaban atados en la casa de campo y que acababa de liberar, por recomendación del capitán; 4. Los últimos 5 hombres liberados. En total, sumábamos 12, aparte de los 5 que permanecían en la cueva, en calidad de rehenes.
Le pregunté al capitán si estaba dispuesto a aventurarse a abordar el barco con esta gente, pues no me parecía bien que mi siervo Viernes y yo nos marcháramos, dejando a 7 hombres detrás, y que estaríamos bastante ocupados vigilándolos y proveyéndoles alimento. Decidí dejar amarrados a los 5 que estaban en la cueva y Viernes iría 2 veces al día a llevarles lo que les hiciera falta. Los otros 2 acarrearían las provisiones a cierta distancia, donde Viernes iría a recogerlas. Cuando me presenté ante los 2 rehenes, el capitán Ies dijo que yo era la persona a la que el gobernador había encomendado su vigilancia, que el gobernador había decretado que no fuesen a ninguna parte, a menos que yo se lo indicara, y que si escapaban serían perseguidos y atados con cadenas en el castillo. Como no queríamos que supieran que yo era el gobernador, me presenté como si fuera otra persona y les hablé del gobernador, las guarniciones, el castillo y todo lo demás. El capitán no tenía otra dificultad que aparejar sus 2 chalupas, tapar el agujero que tenía una de ellas y comandarías. Le dio el mando de una a su pasajero, que iría con 4 hombres y él con su segundo de a bordo y 5 más tripularían la otra. Calculó su plan a la perfección. Llegaron al barco a medianoche y tan pronto estuvieron lo suficientemente cerca como para que pudiesen escucharlos, le ordenó a Robinson que los llamara y les dijera que regresaban con la gente y la chalupa pero que les había tomado mucho tiempo encontrarlos. Así los entretuvo hasta que los otros que venían detrás, se acercaron al barco. Entonces, el capitán y el segundo de a bordo entraron con sus armas y derribaron de un culatazo al que estaba de segundo y al carpintero, fielmente secundados por el resto de sus hombres. Aseguraron el alcázar y cerraron todas las escotillas para impedir que salieran los que estaban abajo. Los que iban en la otra chalupa subieron por las cadenas de proa y aseguraron el castillo de proa y la escotilla que conducía a la cocina, donde capturaron 3 prisioneros. Cuando hubieron terminado y se hallaron seguros en cubierta, el capitán les ordenó al segundo de a bordo y a otros 3 hombres irrumpir en el camarote principal donde se hallaba el nuevo capitán rebelde. A la primera señal de alarma, este había recogido unas armas y se había atrincherado allí con 2 marineros y un grumete. Cuando el segundo, valiéndose de una palanca, echó abajo la puerta, el nuevo capitán y sus hombres abrieron fuego contra ellos. Al segundo le hicieron una herida de mosquete en el brazo e hirieron a 2 más pero ninguno resultó muerto. Mientras pedía ayuda, el segundo, herido como estaba, entró en el camarote principal y le disparó al nuevo capitán. La bala le entró por la boca y le salió por detrás de la oreja, de modo que no volvió a pronunciar palabra nunca más. Ante esto, los demás se rindieron y el barco pudo recuperarse sin que se perdieran más vidas. Tan pronto recuperaron el barco, el capitán ordenó que se dispararan 7 cañonazos, que era la señal acordada para informarme del éxito de la empresa. Podéis estar seguros de que los escuché con gran placer, dado que estuve en vela, sentado en la playa, desde las 2 de la madrugada. Cuando escuché la señal, me recosté y como aquel había sido un día agotador, me dormí profundamente hasta que me sorprendió el estrépito de otro cañonazo. Mientras me ponía en pie, oí la voz de un hombre que me llamaba, gobernador, gobernador, y de inmediato reconocí la voz del capitán. Subí rápidamente hasta la punta de la colina y lo hallé, apuntando hacia el barco. Me abrazó y me dijo: mi querido amigo y salvador, ahí está vuestro barco, es todo vuestro, con todo lo que lleva a bordo y todos los miembros de su tripulación. Miré hacia la nave y la divisé a un poco más de media milla de la playa, pues tan pronto como la hubieron recuperado, levaron anclas y, aprovechando el buen tiempo, la llevaron hasta la embocadura de la pequeña ensenada, donde volvieron a anclarla. Como la marea estaba alta, el capitán había traído la chalupa hasta el lugar donde yo había llegado con mis balsas y había desembarcado justamente frente a mi puerta. Al principio, estuve a punto de desmayarme de la emoción, pues veía mi liberación claramente en mis manos. Todo parecía favorable y tenía un gran barco listo para llevarme a donde quisiera. Durante un tiempo, no fui capaz de decirle una palabra y cuando me abrazó, me sujeté a él fuertemente para no caer al suelo.
Advirtió mi conmoción e, inmediatamente, sacó una botella de su bolsillo y me ofreció un trago de un licor que había traído expresamente para mí. Lo bebí y me senté en el suelo, pero, a pesar de que me hallaba más calmado, no pude decirle ni una palabra. Entonces, yo le abracé como a mi Salvador y nos felicitamos mutuamente. Le dije que le veía como a un enviado del cielo para mi salvación y que todo lo ocurrido me parecía una cadena de milagros, que estas cosas eran testimonio de que la providencia rige al mundo con mano secreta y evidencia de que los ojos de un poder infinito podían ver hasta en el lugar más recóndito de la tierra y ayudar a los miserables cuando él lo deseaba. No olvidé elevar al cielo el agradecimiento de mi corazón, pues ¿qué corazón se resistiría a bendecirle a él que había socorrido milagrosamente a alguien que se encontraba en una situación tan desoladora? De él provenía toda salvación y todos debíamos darle gracias por ello. Después de conversar un rato, el capitán me dijo que me había traído algunas de las provisiones que había en el barco y que habían podido rescatar del prolongado saqueo de los amotinados. De inmediato, llamó a los que estaban en la chalupa y les ordenó que trajeran los regalos destinados al gobernador. Semejante regalo no parecía destinado a alguien que iba a embarcarse con ellos, sino a cualquiera que fuese a permanecer largo tiempo en la isla. En primer lugar, me trajeron una caja de botellas de un excelente licor, 6 botellas de 2 cuartos de vino de Madeira, 2 libras de un excelente tabaco, 12 trozos de carne, 6 trozos de cerdo, una bolsa de guisantes y casi 100 libras de galletas. También me trajeron una caja de azúcar, otra de harina, una bolsa de limones, 2 botellas de zumo de lima y un montón de cosas más. Aparte de esto, me dio algo 1000 veces más útil, 6 camisas nuevas, 6 corbatas estupendas, 2 pares de guantes, un par de zapatos, un sombrero, un par de calcetines y una de sus chaquetas, que había usado muy poco. En pocas palabras, me vistió de pies a cabeza. Era un regalo generoso y agradable para alguien en mis circunstancias. No obstante, al principio, cuando me puse las ropas me parecieron incómodas, extrañas y desagradables. Después de las ceremonias, y cuando todas estas cosas maravillosas fueron transportadas a mi pequeña vivienda, comenzamos a debatir qué hacer con los prisioneros, pues teníamos que decidir si los llevaríamos con nosotros, en especial a 2 de ellos, que eran incorregibles y obstinados en extremo. El capitán dijo que eran unos bandidos y que no teníamos ninguna obligación hacia ellos, por lo que, si los llevábamos, sería encadenados, como a malhechores, para entregarlos a la justicia en la primera colonia inglesa que tocáramos. No obstante, me di cuenta de que el capitán se sentía intranquilo con la idea. A esto le respondí que, si lo deseaba, yo me atrevía a ir a por los 2 hombres de los que hablaba y preguntarles si estaban dispuestos a quedarse en la isla. Esto me parece muy bien, dijo el capitán. Bien, le dije, mandaré a buscarlos y hablaré con ellos en su nombre. Mandé a Viernes y a los 2 rehenes, que habían sido puestos en libertad por la buena gestión de sus compañeros, a que fueran a la cueva, condujeran a los 5 hombres prisioneros hasta la casa de campo y los retuvieran allí hasta que yo llegara. Al poco rato volví hasta allí, vestido con mis nuevas ropas y habiendo tomado otra vez el título de gobernador. Cuando estuvimos todos reunidos y con el capitán a mi lado, ordené que trajeran a los prisioneros ante mí y les dije que estaba al tanto de su malvada conducta hacia el capitán y de la forma en que habían tomado el barco con la intención de cometer nuevas fechorías, si la providencia no los hubiese hecho caer en el mismo foso que habían cavado para otros. Les dije que el barco había sido tomado por órdenes mías, que por eso estaba en la rada y que dentro de poco verían la recompensa que había recibido su rebelde capitán, que estaba colgado del palo mayor. Les pregunté si tenían algo que alegar para que yo no ordenase su ejecución como piratas cogidos en el acto del delito, conforme con la autoridad que me había sido conferida. Uno de ellos contestó, en nombre del resto, que no tenían nada que alegar, salvo que el capitán les había prometido perdonarles la vida cuando los tomó prisioneros, por lo que, humildemente, imploraban mi clemencia. Les dije que no creía que debía tener ninguna clemencia con ellos, pero que había decidido abandonar la isla con todos mis hombres y embarcarme con el capitán rumbo a Inglaterra.
Como el capitán no podía llevarlos a Inglaterra si no eran encadenados como prisioneros para ser enjuiciados por el motín y el hurto del barco, tan pronto llegasen allí, serían condenados a la horca, como bien sabían. Les pregunté si estarían dispuestos a quedarse en la isla, lo cual me parecía lo mejor para ellos, y les comuniqué que no me importaba que lo hicieran, ya que yo tenía libertad de abandonarla. Puesto que me sentía inclinado a perdonarles la vida, si ellos pensaban que podían sobrevivir aquí, lo haría de grado. Se mostraron muy agradecidos por esto y dijeron que preferían quedarse en la isla antes que ser conducidos a Inglaterra para ser ahorcados, de modo que accedí en este tema. No obstante, el capitán comenzó a presentar ciertas objeciones como si no se atreviese a dejarlos aquí. Me mostré un poco enfadado con el capitán y le dije que eran prisioneros míos y no suyos, que habiéndoles perdonado, no podía faltar a mi palabra, que si no estaba de acuerdo con esto, los pondría en libertad, tal cual los había encontrado, y que si esto no le parecía bien, podía arrestarlos si lograba capturarlos. Ante esto, todos se mostraron muy agradecidos. En consecuencia, los puse en libertad y les dije que se retiraran al lugar del bosque de donde habían venido y que yo les daría armas, municiones e instrucciones para vivir cómodamente, si esto les parecía bien. Entonces, comencé a prepararme para subir a bordo del barco. Le dije al capitán que deseaba pasar la noche en la isla para arreglar mis cosas, pero deseaba que él permaneciera en el barco, para mantener el orden y, al día siguiente, me enviara una chalupa. Mientras tanto, debía colgar al capitán rebelde del palo mayor para que los hombres pudieran verlo. Cuando el capitán se hubo marchado, hice venir a esos hombres a mi vivienda y entablé con ellos una conversación muy seria sobre su situación. Les dije que, según mi criterio, habían tomado la decisión correcta porque, si el capitán los llevaba, sin duda serían ahorcados. Les mostré al capitán rebelde colgado del palo mayor del barco y les aseguré que no podían esperar nada mejor.